Rápidamente me presento, aunque ya lo ha hecho muy bien Jorge. Yo he estado trabajando en Roche, también he trabajado en algún proyecto con Novo Nordisk, pero desde hace 2 años estoy inmerso en una evolución dentro del sector tecnológico como un profesional independiente y muy centrado en el healthcare. ¿Vale? Mi relación con la inteligencia artificial siempre ha sido completamente funcional y la usaba para automatizar procesos, analizar datos y personalizar experiencias, como bien decía Jorge. Pero con el tiempo me di cuenta de algo muy importante que es también algo que él ha mencionado, que es cómo todo esta nueva... y la inversión, que saliera toda la parte de OpenAI, ¿no? Con la democratización de la inteligencia artificial, el Gen AI, ¿no? La generativa, cómo iba a impactar en salud. Y bueno, yo estuve haciéndome unas preguntas y fue entonces cuando empecé a explorar otro enfoque, ¿no? Que era el diseño de comportamientos, ¿no? De cómo pasar de algo funcional a algo que sea adaptarse a un contexto y aportar valor humano real. Es por ello que yo he dividido la charla en 3 actos. El primer acto yo lo he titulado El despertar... perdón, que no lo estoy pasando aquí. El despertar al propósito. Del cual pues, os quiero compartir 3 aprendizajes importantes que he tomado en estos 2 años de los diferentes proyectos que he liderado con algunos compañeros. Y el primero de todos es el modelo que sabía predecir, pero no sabía cuidar, ¿no? Entonces, yo aquí me encontré, hace tiempo participé en un proyecto de IA que analizaba datos clínicos que predecían descompensaciones en pacientes con diabetes. De hecho, una paciente hipotética que tenía, Marta. El modelo funcionaba, tenía una precisión altísima, sobre todo al identificar quién podía necesitar atención antes de un episodio. También ocurría que cuando analizamos los resultados no nos dimos cuenta de que era algo muy inquietante, que era nadie actuaba después. O sea, se quedaba como una notificación y ahí se quedaba, ¿no? O sea, no, había algo que no estaba funcionando. Y los clínicos, pues eso, recibían la alerta, pero no sabían qué hacer con ella, y aquí es donde yo abogué un poco esa brecha entre el modelo y el flujo clínico, ¿no? La mayoría de los modelos predictivos de riesgo, pues sí, te levantan, oye, aquí generan alertas, hay flags dentro de sistemas de historia clínica, como lo que te referencia a los EHR, pero el problema es que esas alertas luego no se integran bien en el flujo, ¿no? Yo creo que esto nos suena mucho a los que nos hemos dedicado a la parte de healthcare. Y aparecen en momentos donde el profesional no puede actuar porque, por ejemplo, está fuera de horario de consulta o no tiene el contexto suficiente del paciente. No especifican qué acción concreta debe seguir el médico, y no priorizan la gravedad ni la urgencia porque no tienen tampoco una referencia clara, ¿no? Entonces el resultado al final era, nos encontramos con los clínicos que las ignoran o las perciben como ruido de sistema, ¿no? Es un poco del contexto con el que yo partí en este lado. De hecho, hay un estudio que revela que entre el 49 y el 96% de las alertas generadas por IA en hospitales no derivan en ninguna acción, ¿no? De hecho, la pregunta era, ¿debo llamar a enfermería? ¿Debo reprogramar la visita? ¿Debe revisarse el tratamiento? La cadena de responsabilidad como que quedaba rota, ¿no? Y esto pues generaba una desconfianza y una falta de explicabilidad, ¿no? En muchos casos los clínicos no confían en el modelo porque no entienden cómo llega la predicción, ¿vale? No entendían de dónde salía esa información. Si el sistema no explica las variables claves, pues esta predicción se debe a un aumento de peso más una reducción de actividad, por ejemplo. El profesional no sabe cómo interpretarla, ¿no? Al final quedaba como hueco, ¿no? La propuesta de valor. Y si no puede defenderla frente al paciente, pues obviamente prefiere ignorarla. También hubo una sobrecarga asistencial y una crisis de prioridades, ¿no? Incluso cuando el modelo acierta, porque obviamente acertaba porque con la cantidad de datos que tenía, pues 100% acertaba, pero el equipo no siempre tiene esa capacidad operativa como mencionaba antes, ¿no? Si el sistema lanza 30 alertas al día y solo hay tiempo para revisar 3, pues al final la IA se vuelve irrelevante en la práctica, ¿no? La IA acertaba, en definitiva, pero el sistema no cambiaba su comportamiento. O sea, al final era algo completamente reactivo. Y claro, ¿cómo podemos...? Yo aquí empecé a preguntarme y a obsesionarme con una pregunta, ¿no? Era cómo podemos construir sistemas que no solo calculen, que eso lo hacemos brillante desde hace muchos años ya, sino que aprendan a actuar, ¿no? Y aquí fue cuando empezaron a salir muchos proyectos súper interesantes, que hoy os traigo uno, que es mi favorito.
y que veremos en el acto 2, ¿no? Pero básicamente la misión aquí ya no era enseñar a la IA, ¿no? En este sentido, sino a reencuadrar el concepto. O sea, hacer que los equipos pasasen de pensar en modelos o features a pensar en comportamientos o decisiones. Hasta ahora la inteligencia artificial había sido una herramienta y se usaba para analizar datos, reconocer patrones y automatizar tareas. Pero una herramienta, por definición, no tiene intención y hace lo que le pedimos y nada más. El problema es que en salud y en muchos otros sectores ya no basta con que la IA responda. Necesitamos que actúe con criterio. Por ello, eso nos obliga a pensar en la IA no solo como una tecnología, sino como un agente dentro de un sistema vivo. Un agente que percibe, interpreta y decide cómo comportarse ante un contexto. Pero claro, también nos preguntamos, ¿pero esto no es peligroso hablar de IA que decide o actúa en salud? Efectivamente, pero es cierto que no es autonomía total. Es agencia, la capacidad de actuar dentro de unos límites definidos y éticos. De hecho, como mencionaba, igual que, por ejemplo, en un caso hipotético de un copiloto de vuelo, obviamente no vuela solo. O sea, él puede predecir, decidir, avisar, ajustar o sugerir, pero el copiloto de vuelo no tiene intención propia, ¿vale? Sí tiene una agencia funcional, pero la decisión al final la toma el profesional, ¿no? Y en salud, pues la inteligencia artificial con agencia no sustituye el juicio clínico, como comentaba. Lo amplifica con contexto. Por lo que pasábamos de una inteligencia reactiva a una adaptativa, de una IA que calcula a una IA que colabora. Y ese pequeño matiz del cálculo al comportamiento cambia absolutamente todo. De hecho, porque una IA se comporta, deja de ser solo un software. Se convierte en una inteligencia con propósito. Y es ahí donde ahondé bastante en ese propósito también. El aprendizaje 2 es tan importante saber qué hace la inteligencia artificial como quién enseña a comportarse. Esto viene a decir un poco todos los equipos que hemos en las últimas POCs en las que he trabajado, el diseño de la inteligencia artificial, siempre parece que hay un equipo de ingeniería detrás, data, etcétera, ¿no? Pero en realidad todos los que estuvimos alrededor de estas POCs, pues sobre todo partían de producto y de experiencia de usuario. También teníamos, por supuesto, profesionales de la salud. Tendríamos también algunos medical writers que nos ayudaban también a bajar a tierra la manera en la comunicarnos con los profesionales de la salud y con los pacientes. Y, por supuesto, obviamente, todo el brazo tecnológico, ¿no? Teníamos a los profesionales de inteligencia artificial y de data. Bueno, además de ingenieros de frontend y backend para el tema del software. Pero esta es la frase que más me gusta a mí mencionar cuando hemos estado liderando estos proyectos y es el comportamiento de una inteligencia refleja el comportamiento, además de quienes la construyen, ¿no? Y yo creo que el saber consagrar muy bien ese equipo que la construye es clave a la hora de definir qué debe hacer y qué valor aportar, ¿no? Y por último, el aprendizaje 3 de este acto 1 es que pasamos de tener una precisión algorítmica, que a mí me gusta llamarla ahora intencionalidad algorítmica. Es un concepto más maduro, ya que no medimos la IA solo por lo que acierta, sino por cómo actúa. Aquí pasaríamos de hablar de entrenar modelos, donde el foco es precisión, es ajuste de datos y el output es una predicción, y pasaríamos a básicamente entrenar comportamientos, que sería pues, un foco en el propósito, el ajuste de la intención y un output de la acción. En la medicina hablamos de practice patterns, los patrones de práctica clínica. En inteligencia artificial deberíamos hablar de behavioral patterns, que son patrones de comportamiento del sistema ante distintos escenarios. Esa es la próxima frontera de la inteligencia artificial en salud, bajo mi punto de vista y lo que yo he estado viendo estos 2 años. Y es que aprendamos no solo a medir su rendimiento, sino la manera en la que actúa. Vale, en el próximo acto os quiero mostrar un poco el caso práctico que os traía, ¿no? de uno de los proyectos últimos que hice hace unos meses con un equipo que estuvo financiado con un fondo europeo. Nosotros, este no es el nombre real porque por confidencialidad no puedo decir el nombre del proyecto porque todavía sigue siendo una POC, están de hecho evaluándola y midiendo ahora la escalabilidad.
pero nosotros internamente le llamamos Kairos, ¿vale? Es un naming trillísimo, pero que sin duda resuena muchísimo con su propósito, que básicamente era generar la colaboración absoluta dentro de un sistema sanitario. En griego, Kairos significa el momento oportuno y es ese instante en el que hacer algo no es solo correcto, sino lo necesario, ¿vale? Eso reduciría el ruido que hablaba, por ejemplo, antes. Y este proyecto nació, como comentaba, como una colaboración con un fondo europeo de inversión y ellos querían probar algo muy concreto, ¿no? Y era, ¿podría una IA convertirse en el copiloto operativo dentro de un equipo clínico? Ellos no buscaban un producto, sino una prueba de concepto estratégica que les ayudara a entender cómo se comportaría una inteligencia artificial con propósito dentro de un equipo clínico, como decía, en flujos de trabajos reales, ¿vale? Entendiendo la escalabilidad y tal. Mi papel fue liderar ese diseño del comportamiento, enseñar a esa IA cómo decidir, cómo comunicar, cómo colaborar sin perder el control humano, por lo que, en otras palabras, no solo me dediqué a diseñar esa interfaz o esa manera de comportarse, sino y además su criterio. Digamos que el problema generalizado era un problema generalizado en los sistemas sanitarios. Es algo que era recurrente, ¿no? Y de hecho cada profesional a los que entrevistamos, que no fueron pocos, médicos, enfermeras, más farmacéuticos, administración, laboratorios, trabaja con su propio sistema, su propio flujo, su propio lenguaje, y había una fragmentación enorme. Generaba, de hecho, retrasos, duplicidades y errores bastante evitables, ¿no? Y Kairos un poco nació para conectar esos puntos. Su papel no era clínico, sino que era contextual. Por ejemplo, si un médico modificaba una pauta de tratamiento, el sistema detectaba automáticamente las tareas derivadas. Avisar a enfermería, actualizar la medicación, notificar a farmacia y ajustar los recordatorios del paciente. Y todo esto sin generar ruido. Pero Kairos no solo era un gestor de tareas inteligente. Su verdadera innovación estaba en su comportamiento. No se limitaba a ejecutar, aprendía a priorizar según el contexto humano y operativo. Si el laboratorio estaba saturado, ajustaba automáticamente el umbral de prioridad para no sobrecargar al equipo con alertas. Cuando la carga bajaba, volvía a priorizarla y hacerla más sensible, y por lo que actuaba con criterio. Diseñar ese comportamiento fue un reto bastante desafiante y a la vez precioso. De hecho, tuvimos que enseñarle a Kairos 3 cosas fundamentales, ¿no? La primera era cuándo intervenir. De hecho, no siempre que detectes algo actúas. Era un poco la gran tarea que teníamos, ¿no? Aprender a leer la situación, ese contexto importante. Estos fueron meses de refinamiento hasta que llegó a unos mínimos aceptables, pero el aprendizaje, de hecho, es continuo. Se sigue midiendo y se sigue trabajando en ello. Otro fue cómo comunicarlo. A un médico no se le habla igual que, por ejemplo, a una enfermera o a un gestor. O sea, sentamos a más de 50 profesionales del sector, además de investigar con IA tecnicismos, jergas y eficiencia comunicativa para construir el modelo. Y también, por supuesto, el propósito, ¿no? El por qué lo hace. Cada acción del sistema debía venir acompañada de una explicación, la transparencia, la trazabilidad. Si priorizaba una tarea, decía, he adelantado esta muestra porque el paciente tiene cita hoy y su pauta está pendiente de firmar. Esa transparencia fue lo que generó confianza, en realidad, porque era uno de los principales, quizá, pains que encontramos de los profesionales de la salud, pero es cierto que hay un reto en cada sistema sanitario y por eso también se considera uno de los POC más costosos de lo que yo al menos he visto, ¿no? En salud. Por ello, sí hubo otro gran reto detrás y es obviamente transformar los sistemas sanitarios y su cultura, ¿no? Eso obviamente no se ha conseguido, pero se detectó, ¿no? Hay una fragmentación del sistema sanitario, pero nosotros lo pudimos puentear de alguna forma porque en lugar de centrarnos en predicciones diseñamos una IA contextual que entendiera las secuencias de trabajo más que los resultados clínicos, ¿vale? Con ella lo hicimos a través de una simulación de la interoperabilidad mediante datos anonimizados y APIs sintéticas. El segundo desafío fue completamente cultural. De hecho, nos encontramos unos profesionales que vieron Kairos como un apoyo, otros como una amenaza. Y la verdad es que lo entiendo. Durante años la tecnología en salud ha intentado imponer procesos y no acompañar las decisiones, ¿no? Y
Esto lo hicimos con el diseño de la transparencia, básicamente, ¿no? Yo creo que fue uno de los pilares de que cambiáramos la aguja de la confianza. Y luego, por supuesto, la deuda técnica e infraestructura obsoleta, que eso es a día de hoy sigue así. De hecho, hay muchísimos hospitales que funcionan con sistemas de hace 15, 20 años. Y eso es el gran desafío en realidad, ¿no? De hecho, es la piedra en la que ahora mismo está el proyecto de cómo poder cambiar un poco todo eso poco a poco y hacer esa transformación. Para ello también es verdad que para simularlo tuvimos que crear un entorno sandbox y una simulación de flujos reales con datos sintéticos. Pero bueno, esto a nivel de gobernanza y responsabilidad también fue un desafío, ¿no? Toda esa parte ética, ¿no? Y de cómo hay que diseñar ese comportamiento del sistema. Esto aún sigue siendo una tarea pendiente. De hecho, quizá la más importante, porque construirlo fue difícil, pero escalarlo va a ser mucho más todavía. Por lo que el verdadero desafío de la inteligencia artificial en salud no está en el algoritmo, sino en el ecosistema que lo rodea. Estas son una de las métricas que cambiamos. De hecho... Ay, no aparecen aquí las métricas. Perdón. Bueno, pues las comento por aquí. Redujimos el ruido operativo de 18,6 de media la hora a 11,2 de media la hora. O sea, una reducción de un 40%. Esto en el primer POC, la primera versión, ¿eh? O sea, luego los números son mucho más brillantes, pero en esta primera toma, tiempo medio de reacción 22 minutos al inicio, cuando empezamos, y redujimos a 15 minutos, un 32% de rebaja. Y la confianza de un 58% pasó a un 81%, subimos 23 puntos. La NPS pasó de 6,1 sobre 10 a 8,3 sobre 10. Y la trazabilidad y la transparencia estaba en un 42% y subió a un 94%, un 52%. De hecho, esa fue como la métrica con más éxito de todas. Y por último, este acto 3, ya por cerrar, es trascender la optimización. Es una reflexión personal acerca de la verdadera oportunidad que no es la precisión en realidad, sino es la intención, ¿no? Creo que diseñar inteligencias no deberían ser solo para calcular, no creo que tengamos que diseñar inteligencias que calculen solo, sino que también se comporten de forma coherente con los valores del cuidado, ¿no? De ahí ya la parte del healthcare, ¿no? Pasar de la IA que responde a la IA que razona, que colabora y que asume responsabilidad. Perdón, paso, que voy un poco asíncrono porque lo tengo aquí y ahí. Y por último, eso, no diseñamos inteligencias, sino que diseñamos comportamientos. Para mí, los líderes que no solo entienden métricas o modelos dentro del sector salud deberían estar centrándose ahora en criterio, en ética y en propósito. Es un poco la evolución que he ido viendo yo estos años, en los que he tenido la suerte de colaborar con muchos referentes dentro de este sector de la inteligencia artificial aplicada a la salud. Y sin duda el sector está tendiendo a eso, ¿no? A un poco darle esa parte humana a una herramienta que nos ayude a tomar mejores decisiones como profesionales y no a suplantar, por supuesto. Porque cada decisión que automatizamos, por ejemplo, lleva dentro una parte de lo que decimos enseñar. Por eso lo decía también, ¿no? Es importante también quién compone y quién construye esos comportamientos. Y realmente ese es el poder y la responsabilidad de esta etapa, ¿no? Tan bonita que se nos viene. Y esta es una frase por la que yo me gustaría cerrar mi parte de la ponencia, en la que sin duda resume un poco estas vivencias de 2 años independientes en los que he podido trabajar en varios proyectos de inteligencia artificial aplicada en salud. Y es que este futuro de la salud no se medirá por la precisión de sus modelos, sino por la humanidad que aportemos a sus comportamientos, ¿no? Lo más fascinante de la inteligencia artificial no es lo que puede llegar a hacer, sino lo que nos obliga a repensar, ¿no? Hay veces que dejamos de lado muchas veces la ética y muchas praxis que la inteligencia artificial, de hecho, si no la controlamos, la puede eludir un poco más, ¿no? Por lo que al final la tecnología no es el cambio. O sea, para mí el cambio está en nosotros y en cómo sabemos o deberíamos saber utilizar este tipo de armas, ¿no? Y de tecnología. Y pues con esto termino, perdonad un poco la aceleración, pero con 20 minutos resumir todo lo que quería contaros era complejo, ¿no? Muchas gracias y bueno, ahora damos paso a la ronda de preguntas. Bueno, muchísimas gracias por la charla, me ha encantado. Me surgen 500 preguntas, pero como desde la parte un poco más clínica, yo como estudiante de medicina, me gustaría preguntarte, ya que has dicho que
Es un poco más como el copiloto, realmente, la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Y yo estoy investigando un poco en el caso de errores diagnósticos tras implementación de una IA. Según tu opinión personal, porque es verdad que no hay mucha legislación todavía al respecto, ¿a quién crees que se debería imputar la responsabilidad en caso de un error diagnóstico? No sé si imputarla a la empresa por no haber formado suficiente a la IA, aparte de lo que decías de que tiene una precisión bastante alta, a la empresa por haberlo implementado, o sea, a la empresa sanitaria por haberlo implementado, o al propio médico, ya que es él quien debe revisar la aplicabilidad de la inteligencia. No, sin duda es una de las preguntas que todos nos hacíamos al principio de los proyectos, y de hecho yo cuando empecé en salud, la primera era esa también. O sea, siempre hay una revisión humana, siempre. O sea, es impensable decirle o dejarle en manos a una máquina, sobre todo en términos de salud, que tome la decisión última. Al final no deja de ser un copiloto en el que te trae un montón de información para hacerte mejor profesional y poder tomar mejores decisiones y más rápido. Pero es verdad que además este sistema que hicimos de Kairos aprendía de las propias correcciones. O sea, tenía como un poco de... O sea, no tenía un deep learning fuerte, porque era una POC, pero sí tenía un machine learning contextual. Entonces, eso ayudó mucho a que la toma de decisiones, conforme iba aprendiendo, reducía el riesgo. Eso no quita que obviamente hubiera un poco de riesgo. Entonces, siempre, como hay una revisión humana detrás, la responsabilidad es del profesional de la salud. Siempre. Y eso es algo que, además, haya o no de legislación, es algo que tienen clarísimos todas las partes de compliance, sobre todo de las grandes compañías y de las farmas, healthcare en general. Una pregunta por ahí. Es verdad que siempre la responsabilidad la va a tener el médico, la responsabilidad final, pero ¿cómo puede el profesional de la salud no verse condicionado por lo que le dice la IA que están implementando como un copiloto? Nosotros establecimos un marco al tratarse de una POC, obviamente que lo que queríamos lo primero con esta versión era aprender, entender, ¿no? Ver por dónde tiene que evolucionar. Entonces los fallos eran garrafales al principio. O sea, con mucha precisión, por supuesto, pero había fallos, ¿no? Entonces se establecieron ciertos parámetros de fidelidad, o sea, y de confianza. O sea, no se establece en un sistema, ni de hecho en las clínicas que utilizamos, eran en unos pequeños pueblos de Bélgica y de Suiza. Cuando se puso en marcha esa primera versión para coger datos, ya lo sabían. O sea, sabían que no podían fiarse al 100% de las respuestas, que era un piloto, que tenían que estar constantemente dando feedback, etc. Entonces nosotros construimos un marco de aprendizaje también, de un feedback reactivo de parte de los profesionales, porque teníamos que aprender de ellos, ¿no? Entonces ellos tenían que doblemente evaluar y perder tiempo, que al final es inversión, porque nos va a reducir los riesgos, pues eso, en evitar toma de decisiones erróneas por culpa de la orientación de la IA. Pero sí es verdad que en todos estos proyectos en los que he estado hay como unos parámetros de si no llegamos a esto, no se implementa. O sea, de fidelidad. O sea, era imposible pensar que podíamos meter algo que pudiera descontextualizar al médico o hacerle tomar peores decisiones. ¿Más preguntas? ¿Animaros? Vale, uno por ahí. Hola, Manu. Gracias por la charla. Yo trabajo en una empresa de servicios, ¿vale? Y en un departamento de mejora de procesos y eficiencia operativa, y trabajamos con muchos hospitales aquí en España, ¿vale? Entonces, mi pregunta va un poco relacionada en cómo mapeáis todos estos procesos para el proyecto Kairos. ¿Cómo llegáis a saber qué es lo que tenéis que implementar después de haber estudiado estos procesos, ¿no? Porque entiendo que no será un todo, al final es inabarcable. Pero literalmente. O sea, nosotros nos focalizamos como decía, en dos países, en Bélgica y en Suiza. Algunos asociarán porque Suiza va como un reloj en términos de salud, y no es mentira. Y a nivel sistema también. Pero sí queríamos hacer un poco un contraste, ¿no? De tener los más, digamos, deficientes, por así decirlo, en términos operativos, y los más afinados. Fue todo un desafío porque tenías que entender muchísimos contextos, muchísimo legacy a nivel tecnológico, a nivel procesos. Es que cada uno hacía las cosas a su manera, pero lo que tuvimos que hacer era encontrar el común denominador, el mínimo común denominador de todo, y todo esto con la ayuda por supuesto, de los profesionales de la salud que estaban con nosotros dentro del equipo, y compliance.
O sea, 100%. Y al final lo que tomamos la decisión de establecer como... Fue un poco autoritario, pero fue este marco de trabajo es el que hemos determinado que conecta un poco con todos los sistemas y a partir de ahí ya pues empezamos a hacer los sandbox, hicimos la parte de sintética de los datos, anonizamos, etc. Y es verdad que pues obviamente el escenario era muchísimo más cómodo que encontrarte ahora el panorama que hay de cada uno es de su padre y su madre, que ese es el gran desafío como comentaba en la charla. Es verdad que probar esto, validar la idea, es fácil porque sacas métrica, aprendes, iteras, vuelves a sacar más, vas refinando hasta que encuentras los parámetros que se decían como green light, pero el gran desafío es saber cómo transformamos los sistemas que hay a nivel europeo especialmente, y ya ni te digo a nivel privado público. O sea, si entramos en ese mundo ya... Es un challenge súper chulo y súper desafiante. Vale, una última pregunta que luego tenemos. Hola, ¿se oye? ¿Sí? No, mi pregunta es un poco relacionada con lo que dice él, ¿no? De los procesos. Es más como, porque imagino que serán enormes, ¿cómo contextualizabais el modelo, ¿no? De la inteligencia artificial para, no sé, a lo mejor si teníais un modelo, hacíais un fine-tuning de algo insistente... ¿O dabais unas ventanas de contexto gigantes, ¿no? O sea, a nivel técnico te podría dar muchísimo detalle, pero se me escapa un poco de detalle porque yo no fui un poco la referencia técnica, sí era la parte más de comportamiento y UX, producto en general y tal. Pero sí es verdad que se hizo un modelo híbrido. O sea, tuvimos como reglas de negocio muy estrictas con un razonamiento deductivo, no te salgas de aquí, y combinado con un aprendizaje contextual. Como decía, un machine learning bastante superficial que iba aprendiendo conforme íbamos. Al final, los objetivos que teníamos no eran muy pretenciosos, por lo que tampoco necesitamos tener una forma de aprender exhaustiva ni de una complejidad de datos enorme. Tampoco tomaba decisiones clínicas, simplemente apoyaba y daba y facilitaba la información y conectaba y enviaba la información a los diferentes stakeholders del proceso. Por lo que al final lo hicimos una combinación tanto de reglas deductivas como un aprendizaje automático contextual.